Cada vez que yo escuchaba testimonios o historias de mujeres las cuales estaban en el proceso de esperar por un milagro, por un hijo o una hija, cada vez que escuchaba sus testimonios o sus historias, me quedaba impactada por ese nivel de fe que podían mantenerse en esa espera tranquilamente. Y pensaba en mi mente, si a mí algo así me sucediera, yo sé que yo no sería capaz. Yo sé que no sería lo suficientemente fuerte para aguantar un proceso así. Y siempre lo pensaba. Y ya cuando me casé con mi esposo, cuando llegó el tiempo, cuando nos pusimos de acuerdo y decidimos que íbamos a intentar por ese bebé, pasó el tiempo, pasaban los meses y no sucedía. Aún no sucede. Y cada mes era una desilusión más. Cada mes caía en una tristeza más profunda. Cada que pasaba el tiempo, sentía que las fuerzas me faltaban. Sentía que ya no podía más, que ya desearía que ese proceso terminara, que ya no quería pasar más por esto. Y esas eran mis oraciones. Señor, dame fuerza. Señor, tú sabes que yo no soy capaz. Tú sabes que yo siempre he sido cobarde para el dolor. Y tú sabes que de todos mis miedos, este es uno de los más grandes. Y recuerdo que una tarde llegué a casa y estaba muy triste. Fue un día muy difícil y solo quería llegar a mi casa y llorar. Llegué a casa y me acosté en mi cama y simplemente dejé que el llanto fluyera y comencé a llorar y lloré y lloré. Y mi esposo entró en un momento en mi cuarto y él se recostó al lado mío y comenzó a acariciarme. Y de un momento a otro me abrazó muy fuerte. Y yo recuerdo que yo le pedí, por favor, amor, por favor, ora por mí. Ora por mí porque como me estoy sintiendo es muy fuerte. Siento una tristeza muy profunda que no puedo controlar. Siento que no puedo más. Y él comenzó a orar y los dos oramos en ese momento, pidiéndole al Señor que me diera fuerzas, pidiéndole al Señor que me diera de su paz, que me ayudara en ese momento. La noche llegó, nos acostamos, ya estando en mi cama, yo no podía conciliar el sueño. Llegaban esos pensamientos fuertes a mi mente, la tristeza, el fracaso, todas las ilusiones rotas, todo. Y comencé a reclamarle al Señor, pero el llanto quería apoderarse de mí. Y yo dije, no, mi esposo está aquí, no quiero trasnocharlo. Entonces me levanté y me fui a la sala de mi apartamento y me senté en el sofá y comencé a llorar de una manera que nunca antes lo había hecho yo. Y le pedí al Señor que por favor me diera fuerzas, pero pasé de pedir fuerzas a reclamarlo. Y ya después no me quedaban más palabras, solo el llanto se apoderó de mí. Recuerdo que en un momento mi esposo salió, él se despertó y él me dijo, amor, no sé por qué, no sé qué hacer, no, por favor no llores más. A mí me va a dar algo en el corazón verte así. Entonces mi esposo tomó su chaqueta y salió. Y yo seguí en ese llanto. Él me cuenta que él solamente se quedó en la puerta del apartamento, en la parte del pasillo fuera. Que el Señor le dijo, le habló a él y le dijo, no te vayas lejos de aquí. Ora por tu esposa porque si no a ella le puede pasar algo. Le dio a entender que por mi mente estaban pasando pensamientos de suicidio en ese momento. Ya yo estando ahí en la sala, me comenzaron a pasar pensamientos horribles, pensamientos de suicidio. Y dentro de mí trataba de razonar y yo decía, yo sé lo que es esto, yo estudié lo que es una depresión, yo ya llevo mucho tiempo así triste, yo sé cómo termina eso, yo sé a dónde lleva esto, pero no sé qué hacer, no, me sentía acorralada, me sentía desesperada y simplemente comencé a gritar, Jesús, Jesús, en medio de mi llanto, en medio de mi dolor. Ni siquiera comencé a reprender, hay poder en el nombre de Jesús, a todo eso que sentía en ese momento, a esos pensamientos horribles, esas ideas que se me ocurrían. Simplemente comencé a gritar, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús. Una y otra vez, no sé cuántas veces se lo hice, pero llegó un momento que ya no me daban las fuerzas y amaneció y ya llegó la hora de que me arreglara para comenzar mi día de trabajo. Ya estando en el trabajo, allá en mi lugar de trabajo, en mi mente comencé a preguntarle al Señor, como a reclamarle, ¿dónde estabas tú anoche? ¿Dónde estabas tú mientras yo estaba en la tristeza profundamente? ¿Dónde estabas tú cuando me sentía sola? ¿Dónde estabas tú cuando por mi mente pasaban pensamientos de suicidio, ideas? ¿Dónde estabas tú cuando yo esa noche tenía miedo de mí misma, de lo que podía haber hecho? ¿Dónde estabas tú cuando gritaba y te llamaba Jesús, Jesús? Y terminó mi día de trabajo, llegué a casa y ya estando en mi cama, tuve un sueño maravilloso. En ese sueño estaba yo en un cuarto oscuro. Y estando yo en ese cuarto oscuro, de repente, de la nada, comenzaron a salir unas sombras. Y eran unas sombras de unos hombres sucios. Y de repente salía uno y otro y comenzaban a rodearme. Y yo sentía que querían hacerme daño, que querían hacerme algo horrible, que querían lastimarme. Y sentía el mismo miedo que sentí la noche anterior estando en mi sala. Y de repente comencé a decir las mismas palabras. Comencé a llamar a mi Señor. Comencé a decir, Jesús, 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 Jesús. Y ese sueño que fue tan real, de la nada se escuchó un rugido de un león fuerte en ese cuarto oscuro en el que me encontraba. Y esas sombras comenzaron a caer y podía ver cómo estaban como arañados y iban desapareciendo. Y yo seguía gritando, Jesús, Jesús. Y ese rugido fuerte resonaba en ese cuarto oscuro. Y de repente ya no estaban esas sombras, ya no estaban esos hombres sucios. Y quedé yo sola en ese cuarto. Y allí me desperté. Cuando me desperté, solo decía gracias, gracias. Con lágrimas decía gracias, Señor. Él en ese sueño me mostró lo que Él estaba haciendo por mí la noche anterior. Cuando yo no lo sentí, cuando yo lo llamé y yo le reclamé que dónde Él estaba. Él en su infinita misericordia me mostró en ese sueño lo que Él estaba haciendo. Él estuvo peleando por mí. Él estuvo venciendo una vez más esos pensamientos de muerte, de suicidio, esas ideas horribles que se me pasaron por mi mente, mis miedos, mis inseguridades, mi tristeza y quizás mi depresión. Él estuvo venciendo todo eso esa noche. Después de ese sueño me quedó sonando el león de la tribu de Judá. Y fui y lo busqué en su palabra. Y en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5 dice, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cuando yo leí esa porción de la palabra, yo le di gracias una vez más. Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Y en este proceso he aprendido muchas cosas. El Señor me ha enseñado mucho. Era lo que yo más temía, pasar por algo así, por una espera así. Y yo muchas veces le dije a Él, tú sabes que yo no soy lo suficientemente fuerte. Tú sabes que yo soy cobarde para el dolor. ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué a mí? Si tú sabes que esto es lo que yo más he temido y justo me está pasando. Pero Él esa noche me demostró el propósito de este proceso. Porque hay una porción en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5 al 6, que dice que si es necesario que pasemos por diversas pruebas, tribulaciones, para que nuestra fe, como el oro, sea pasada por el fuego. Pero el oro es perecedero en el fuego, se puede perder. Pero cuando nosotros somos probados por diversas pruebas y salimos victoriosos porque estamos con Él, nuestra fe se fortalece, salimos fuertes, que la próxima vez que llegue la aflicción, que llegue la tristeza, vamos a estar más fuertes, vamos a estar firmes y vamos a estar dándole la gloria al Señor.
Por eso estoy aquí testificando. Mi milagro aún no sucede. Estoy en la espera. Pero ¿por qué siempre esperamos a que suceda el milagro? ¿Para agradecer o para testificar? ¿Por qué no testificar de cómo el Dios Todopoderoso, ese Dios que tenemos, y su nombre es Jesús, Él es aquel que se mete con nosotros en las llamas. Él es el que se mete en medio de nuestras tormentas. Él camina con nosotros en medio de la aflicción. Porque Él dijo, Él no nos prometió una vida color de rosas, aunque este evangelio es maravilloso con el Señor. Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Que sea lo que pasemos, sea que lo que tú estés pasando en tu vida en este momento, si tú estás aferrada del Señor, estate tranquila, porque con Él vas a salir victoriosa o victorioso. Y cuando tú salgas de ese proceso, o incluso en el proceso, tú vas a ver que tu fe se va a ir fortaleciendo. Y tú vas a ver que cada vez que las olas lleguen, que la tormenta llegue, tú vas a estar más firme y más firme, hasta que va a llegar un momento en que eso no va a tener poder contra ti, porque el que está contigo es más fuerte, porque con Él somos más que vencedores. Y hay otra porción en la palabra del Señor que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de su amor? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad, porque cada vez que lleguen todas esas cosas a nuestras vidas, después de haber caminado con Él, después de haber estado con nosotros en esas situaciones, vamos a salir más victoriosos, más fuertes. Así que, hermano, hermana, o amigo o amiga que estás escuchando ese testimonio, esta experiencia, te quiero animar a que te apegues a este Señor, de este Señor de señores, de este Dios todopoderoso que se llama Jesús. Porque la vida puede ser dura, pero con alguien tan poderoso de tu lado, créeme que te hace ser muy fuerte. Dios les bendiga.